Hola, en este 10º paso para el estudio de la oculta filosofía de la novela Los Mártires de Fermín Toro, en los honores fúnebres dedicados a la memoria del libertador Simón Bolívar en 1842, se lo voy a dedicar a una de mis pasiones y en particular a la pasión de estudiar la música de los honores al libertador. Lo que están viendo ustedes ahora es el famoso túmulo funerario dedicado a los restos mortales de Simón Bolívar, que como vemos se trata de esta forma particular en la que hallamos un manto supuestamente morado en la que están pintadas supuestamente estrellas, que en realidad, como veremos, eran abejas, que están libando de esta rosa. Hay una guirnalda en forma de media luna y abajo hay unos laureles. Más abajo convenimos en que este es un ángel de la melancolía que parece estar llorando por algo y que en mi opinión es por estas dos banderines que los tiene agarrados con la mano derecha y que irónicamente parece que fuese la división mental de este hombre en dos alas de la melancolía. Este que habíamos dicho que era la imagen de la letra B, de la belleza, tiene en su cabeza puesta como si fueran dos alas o dos banderines, de las cuales uno, el del lado derecho, está agarrado por la melancolía. Pues bien, ya habíamos hablado también que en los honores al libertador existía un diagrama orquestal hecho por Atanasio Bello Montero, un declarado masón, y en el cual estaba escrito arriba situación del concierto. Aunque ustedes no lo crean, ya solamente el título situación del concierto es lo que en musicología llamaríamos una ironía musical, ya que Atanasio Bello Montero ofrecía para las honras al libertador componer un oficio de difuntos y una obra sacra jamás sería considerado un concierto en 1842. De hecho, ya en Europa se consideraba un sacrilegio utilizar el Requiem de Mozart para inaugurar la estatua de Mozart en Salzburgo en ese mismo año. Es decir, nadie en 1842 compondría una misa y la llamaría un concierto. En realidad, Fermín Atanasio Bello Montero no nos miente cuando nos habla sobre la situación verdadera de este concierto, cuando aplicamos otra vez la idea de que es la representación atómica musical de la inteligencia de Carlos, la melancolía, y la figura T de Teresa, que hemos visto ya anteriormente a partir del número 1, 2 y 3, es decir, los elementos básicos platónicos para el estudio de la armonía oculta o la armonía del cielo que se oculta en este diagrama orquestal. Es decir, que la verdadera situación del concierto es esta de manera imaginaria, es decir, el túmulo funerario arriba donde está la guirnalda, la rosa, las estrellas y por supuesto la corona de laureles y esta es la verdadera situación del concierto del diagrama orquestal. Vean que al ponerlo en su situación del concierto que hay entre lo de arriba y lo de abajo, las estrellas y los átomos musicales abajo, pues simplemente nos estamos refiriendo a una manera de interpretar el cielo, porque estaríamos demasiado locos para considerar que algo tan caótico como el cielo, en sus combinaciones de estrellas, pudiéramos entenderlo si no tuviéramos un diagrama tipo platónico que nos permita utilizar la aritmética de la armonía que nos explica el mismo Platón en el Timeo para poder entender el orden del caos. Es decir, que hay un caos en el cielo, pero bien sabemos que este aspecto material del caos está realmente organizado con un pensamiento matemático, filosófico,
que está basado en que lo de arriba es igual a lo de abajo y lo de abajo es igual a lo de arriba. Fíjense que en el arte de la memoria, uno de los grandes estudios, como los de Marika Ruthers, el arte del pensamiento, nos lleva precisamente al estudio de diagramas circulares como este para explicar el cielo en la época medieval e incluso en la renacentista. Es decir, las matemáticas y las imágenes nos sirven para mirar el orden en el caos del cielo. Es decir, que esta es la armonía del cielo y la buscamos viendo diagramas orquestales, viendo diagramas dibujados. Es decir, el arte de la memoria se basa en utilizar figuras que nos permitan imaginar el orden del cielo. En este caso, por supuesto, estamos hablando de lo que es la ironía y para eso he creído que es importante que echen un ojo a este libro La tinta de la melancolía de Jan Starobinski, porque entre sus índices y sus textos está la ironía como salvación y en casos específicos la bufonería trascendental, que nos recuerda, por supuesto, al saltimbanco de la novela Los Mártires, que nos está llenando de ironías la novela y en líneas generales a toda la obra. Pues bien, para el estudio de esta ironía he creído interesante ver cuál fue la función que le otorgó Fermín Toro al Requiem de Mozart en los honores al Libertador. Recordemos que el Requiem de Mozart es considerada la obra máxima de la melancolía en la historia de la música. Es decir, que si en la novela Los Mártires tenemos un personaje que es el alma de la melancolía, y en el templo interior, como hemos visto, pintado obligatoriamente blanco y negro, porque eran planchas que eran impresas en tinta negra, pues no nos quedan esperanzas de verlo a color, solamente imaginándolos o solamente recreándolos a partir de la lectura de los textos que acompañan la imagen. Uno de esos textos que acompañan a la imagen, pues precisamente es este de las honras al Libertador, de Fermín Toro, que nos dice específicamente cuál es el significado que tuvo el Requiem de Mozart en las honras. Leamos. El que conozca el Requiem de ese hombre inspirado, es decir, Mozart, el que sea capaz de sentir el mágico poder de sus acentos misteriosos, el que al pie del tabernáculo, poseído del terror de la deidad, haya oído ese canto de muerte, ese himno de los sepulcros, que hace helar la sangre y estremecer los huesos, la base del furor divino, ese nos hará pintar las emociones que al mismo tiempo elevan y postran, que ora dan al espíritu las alas de un querubín para remontar al cielo y descansar en la eternidad, ora le aterran, le precipitan y le hacen descender a los tenebrosos abismos donde muere la esperanza. Es decir, nos habla de el espíritu melancólico que tiene esta dualidad de un día estar inspirado en el cielo y otro día estar en el tenebroso abismo. Pero después nos dice algo interesante, nos explica qué es la música en líneas generales y nos da dos sentidos diferentes de la música, una música terrenal y una música celestial. Es decir, que después de darnos una imagen de una especie de balanza de la melancolía, en el cual las alas de un querubín nos permiten ir al cielo en un momento, o la misma obra nos aterra y nos llevan al precipicio donde muere la esperanza, pues también hay una especie de sabiduría de esta experiencia, digamos que traumática, llamada furor divino. Y dice así, música, tú eres más que un don del cielo. Tú misma eres una revelación. O sea que algo nos oculta la música. Si terrena te muestras, o sea, sensible, tú revelas el imperio de los sentidos y el vasallaje del alma. Y entonces tus melodías abrazan como los perfumes de la Arabia, convidan al placer como la luz de las estrellas y enloquecen y extravían como los mágicos filtros de amor. Como aquel famoso filtro de amor de Tristán e Isolda. Pero tú también eres divina, oh música,
y entonces más noble en tus acentos, más libre en tus transportes, remontas a tu origen y revelas inspirada la voz potente y soberana que dio concierto al caos y armonía al universo. Fíjense que aquí no solamente nos dice que lo racional, la inspiración de la diosa o música, nos da la libertad, nos da sus acentos más nobles, pero además nos lleva principalmente al origen, es decir, aquella voz, como la platónica, que le pone orden al caos, como la de las estrellas, y armonía al universo, como la que nos ofrece el diagrama orquestal del masón Atanasio Bello Montero. Por lo tanto, si ubicamos el diagrama orquestal en la misma posición en la que está Carlos o el ángel de la melancolía dentro del templo interior, pues descubrimos que en efecto lo de abajo es igual a lo de arriba y lo de arriba es lo de abajo, pero por supuesto no estamos tan locos para estudiar esto, sino que estudiaríamos lo de abajo, porque lo de abajo sí nos permite desde un pensamiento platónico ver cuál es el significado armónico del caos del cielo. Es decir, que lo de abajo se representa como lo de arriba y lo de arriba se representa como lo de abajo. Uno de los más interesantes, por supuesto, teóricos del furor divino era Marsilio Ficino. Pueden leer las cartas de Marsilio Ficino, volumen 1, en el que nos dice específicamente qué es el furor divino, de Divino Furore, acerca del frenesí divino. En esta carta que Marsilio Ficino se la dedicó a Peregrino Angli, leemos específicamente qué es el furor divino. Y dice así: el divino filósofo, que es Platón, considera que eso se alcanza, o sea, el furor divino, mediante dos virtudes. Una de ellas relacionada con la conducta moral y la otra con la contemplación. A una de ellas la denomina con el término común de justicia, que es la justicia de la balanza, y la otra el de la sabiduría. Por esa razón se dice que las almas vuelan al cielo con dos alas, aludiendo a mi entender a esas dos virtudes. Es decir, que el Requiem de Mozart, en los honores al Libertador, se presenta precisamente como si fueran las dos alas del Requiem de Mozart. Uno nos presenta la sabiduría y el otro nos presenta la justicia. Se los voy a volver a leer. Aquí está. Una sería la ala de la justicia y la otra es de la sabiduría. Es decir, que la oculta filosofía utilizada por Fermín Toro para explicar los dos párrafos que constituyen el significado del Requiem de Mozart, es decir, la melancolía en el templo interior, precisamente están ordenadas una con la balanza de la justicia, y se la leo así otra vez. Ora dan al espíritu las alas de un querubín para remontar al cielo y descansar en la eternidad. Ora le aterran, le precipitan y le hacen descender a los tenebrosos abismos donde muere la esperanza. Y después están las dos partes de la sabiduría. Una de las partes de la sabiduría es precisamente el camino que recorre el espíritu para alcanzar el furor divino. Y entonces, más noble en tus acentos, más libre en tus transportes, remontas a tu origen y revelas inspirada la voz potente y soberana que dio concierto al caos y armonía al universo. Como estamos viendo, nuestra función es pues darle orden al caos y armonía al universo, gracias a que la melancolía de Carlos nos permite entender también cómo es que los primeros 3 capítulos de la novela Los Mártires representa el caos y cómo los 13 siguientes capítulos de la novela representan la nueva armonía del cielo, que luego estaremos viendo constantemente en su representación melancólica, no solamente en su aspecto espiritual musical, en el Requiem de Mozart, tocado en las honras al Libertador, sino incluso en aquellas 22 imágenes que blanquinegras, obligatoriamente, donde el lector ya pierde toda esperanza de verlas a color y que por lo tanto requieren de la imaginación, obligatoriamente leyendo como por ejemplo Los Mártires o estos documentos de Fermín Toro para poder recuperar los colores de esas 22 imágenes. Por lo tanto, les invito a seguir leyendo Los Mártires, leyendo cuál es el significado de la melancolía y su ironía, y principalmente ver cómo Fermín Toro oculta su conocimiento del furor divino de Marsilio Ficino,
una de las teorías más esotéricas e importantes del Renacimiento y por lo tanto de las conductas masónicas del siglo XIX.